La Biblia es fácilmente el libro más vendido de todos los tiempos y continúa vendiéndose más que cualquier otro. Según el relato bíblico, cierto funcionario de Etiopía estaba leyendo las profecías de Isaías, mas para entender el mensaje recorría a Felipe, un cristiano que conoce las buenas nuevas. Dado que el etíope volvía al templo de Jerusalén, al entender el mensaje quiso hacerse cristiano. La destrucción es un acontecimiento profético. Dios, por medio del profeta Isaías, predijo lo que le ocurriría a la ciudad de Babilonia, que sería destruida. Y además predijo cómo la Biblia es una fuente importante de fortaleza y seguridad. Quien rechaza los bienes materiales está salvado, ante todo que es dispensado de obedecer cualquier mandamiento. El catarismo era un movimiento religioso que se desarrolló en Europa en el siglo XI. Había dos sendas irreconciliables. Por un lado está el protestantismo, que se ha dejado el mensaje evangélico poseedor de innumerables riquezas, y por otro lado está el bautismo de espíritu. El rechazo en un mundo material se concreta en la predica del anticristianismo. La iglesia, tan aficionada al dinero, no está al servicio del verdadero Dios. Los sirvientes de esta en la tierra no son más que pastores enriquecidos. El mundo no es creación de Dios, como dice la Biblia, sino de un espíritu enemigo del Creador, que también nos creó. Como Dios no puede asistir impasible a la condena de sus criaturas, acabó por enviar a la tierra a su Hijo Jesucristo. La venida del Mesías no fue suficiente para liberarnos del espíritu, sino que se debe de una purificación para liberar la encarnación. La purificación no es un elemento de muerte, sino de vida, en una interrumpida cadena de encarnaciones, y solamente es para tener una resurrección futura. Había un fariseo llamado Nicodemo, y este fue de noche con Jesús. ¿Cómo morían los intereses que nos atan el bautismo de espíritu? La imposición de manos es principio único y esencia de todo, ya que se practica en un lugar sin contratiempo ni ruido. Los que reciben esta purificación, diferente a las otras, es la oportunidad de cooperación en la obra de la divinidad. La condición del hombre es el aprisionamiento del Dios inferior, y únicamente la imposición de manos permite al alma escapar de la encarnación. Una dimensión espiritual es el resultado de la energía universal. Ante todo, es la imposición de manos para la liberación de la luz atrapada. En la división del tiempo hay dos momentos: el primero en que la luz se debate, segundo en que es necesario concentrar y desprender la energía universal. En la comunión del acto carnal entre los cuerpos la diriges arriba. Son muchas cosas las que existen. Se piensa en la prensa mundial demócrata capitalista judía como una política de alianzas. El judaísmo internacional no fue creado por los dioses creadores, sino por un dios infrahumano. Es el sistema capitalista, la espiritualidad de Berea, con los impuestos relativamente altos, la iniciativa privada y el sistema fiscal. Ahora existe una medida nueva con el baluarte firme de la reacción de nuestro movimiento. Siempre se puede decir, y la alza de los impuestos, el gobierno federal con la propuesta fiscal, los aumentos en medicinas y alimentos, se inventa una nueva contribución que grava todas las ventas de bienes y servicios por la vía de los precios públicos, como gasolinas, gas y tarifas eléctricas. Ya es tiempo de encontrar la fuerza para adoptar resoluciones. Se presenta una lucha entre los dioses creadores y la iglesia, que se identifica con el liberalismo. La restauración se realiza a través de la liberación de los destellos de luz cuyas partículas están cautivas en el cuerpo. Yo soy un portador de luz, heredero de la energía universal, el acto carnal. Debe la renovación al nacionalismo que conduce nuestras resoluciones en lo esencial y fundamental. Hoy en día el país se encuentra en una crisis en la comunidad obrera, donde es necesaria una descentralización de los sindicatos. Se ha expresado puntos de vista de singular actualidad que advierten informes que el gobierno prefiere enterrar como la pugna decisiva dentro del régimen. La tierra fue habitada por diversas razas fundamentales que van de la inferior a la superior. Las dos primeras habitaron el norte de Asia. La tercera vivió en la Atlántida. Cada raza tiene subgrupos. Los hebreos son una de las inferiores. ¿Cuál es el resultado? Una democracia. La burguesía, lo que sí es seguro es que la larga. El Estado no puede existir cuando está dirigido por una democracia parlamentaria. La privatización y el enriquecimiento del parlamento burgués ha sido a costa de la mayoría. Sueldos exorbitantes en las dos cámaras, en la Suprema Corte y el IFE. Pruebas del capitalismo global. Un encumbramiento de la oligarquía que ejerce un gobierno de facto con el asentamiento de los extranjeros. Solamente la regeneración de un movimiento de culturismo es obra de nosotros para derrocar los intereses capitalistas de Estados Unidos. Una crisis sin principio ni fin es lo que está viviendo el gobierno federal. Durante este gobierno,
No se ha hecho nada bien de la pacificación del país, sino que la situación es peor que antes. Se ostenta modelo cívico, pero es en realidad acérrimo difamador de la Constitución, como la prueba las multas que no les han sido cobradas a la derecha, culpables de la tragedia que vive la sociedad. ¿Cómo se consolida el renacimiento culturismo? Estamos ante un cambio. La hora es una condición propicia para iniciar una comunión de carne. La democracia de la burguesía se ha subordinado al Fondo Monetario Internacional, obligando a todos los gobiernos al corte de los presupuestos de carácter social para apoyar a los extranjeros. Es la causa por la que el gobierno apoya a los empresarios para luego supuestamente emplearlo en los gastos gubernamentales de salud, educación y vivienda. Al hablar del movimiento de 1910, no quiere decir que se haya terminado con la operación imperialista feudal. El desarrollo del capitalismo es diferente al nacionalismo en la misma medida que se destruye la cultura anterior. El objetivo es un rearme cultural destinado a abolir el intelectualismo del magisterio, el revisionismo de los funcionarios públicos y la destitución de los académicos burgueses contra las tradiciones burguesas instaladas en todos los niveles de la estructura social. Debe establecerse una revolución cultural, precondición vital del nacionalismo. Se hace una solemne aclaración llevada en contra de la oligarquía por la incalifabilidad del país y la utilidad de los extranjeros. Nulidad en el liberalismo y la democracia burguesa con el capitalismo se hace mérito. En el capitalismo, la materia y el espíritu se mezclaron simbolizando el judaísmo internacional. Estos y otros atentados se han perpetrado, como en los casos de los mineros de Cananea y los 44.000 trabajadores electricistas despedidos de la compañía de Luz y Fuerza. El judaísmo establece un paralelo con las razas inferiores que en particular no puede decirse que tengan cualidad de una organización masiva. Una cruzada popular es un trabajo comunitario que establece un enfrentamiento en contra del judaísmo. Un gran movimiento de la seguridad que se requiere para tener un destino luminoso en el país, para el bien común, antes que el criterio individual. Un nuevo orden celestial consiste en abolir el liberalismo y su instrumento la democracia burguesa y realizar una liberación que pondrá fin al feudalismo. Se plantea un cambio de realidad en la clase superior. La representación es a través de la imposición de manos. Por otra parte, se pregunta en cambio, ¿la Iglesia es un consorcio mundial? Una continuación de los intereses hebreos. Primero, la Iglesia ha sido corrompida invalidando los sacramentos que junto con el gobierno federal han vendido el país. Segundo, Jesucristo es uno de los 700.000 ángeles de los dioses creadores. Se rechaza el papel mediador de Cristo, de los santos y la cruz. Entonces, falso de Jehová creó un mundo material y la Iglesia Católica ocasionalmente se trata de fundamentar una revolución en el hecho de que no existe en Iberoamérica una oligarquía que sustenta su base social en el imperialismo. No ha sido con una forma pacífica de pensar como el ser humano ha conquistado la posición que ocupa, sino que su supremacía sobre los demás seres vivos la ha conseguido únicamente poco a poco por su superioridad en la forma de conducir la lucha por la existencia. Mientras haya regímenes capitalistas, una revolución social es una necesidad. Las condiciones objetivas en América Latina son de tipo estructural y coyuntural. La condición objetiva estructural es un conflicto de razas por razones económicas y capitalistas en Iberoamérica. El Estado oligarco burgués ha producido una monopolización de la burguesía que trajo su desarrollo económico y explotación. El monopolio del primo, la venta de empresas públicas a extranjeros hasta la fecha. En cuanto a la condición subjetiva, hay esencialmente dos que son complementarias y que se profundizan en el curso de una lucha política. Primero, la necesidad de un cambio revolucionario. Segundo, la posibilidad de ese cambio mediante una insurrección armada es la forma de acabar con la burguesía y explotadores. Una transformación revolucionaria implica siempre el desbordamiento de una raza, por otra que debe aniquilar el aparato militar burocrático burgués. En determinados momentos de la historia han tenido lugar luchas por la existencia entre diferentes razas humanas. En determinadas fechas se pasó de la esclavitud a través del feudalismo a la sociedad burguesa moderna. El imperialismo norteamericano es un asociado a la burguesía nacional, e igual el capital extranjero con el parlamentarismo burgués. En términos materialistas se refiere a una concepción filosófica que explica la vida y el universo a través de la materia. En el momento con el materialismo dialéctico, el materialismo filosófico se extendió por primera vez a la explicación de los fenómenos sociales, y de esta manera la historia y la vida social son concebidos de un modo materialista. El materialismo histórico, por su parte, sostiene que la base de explicación son los modos de producción en la
propiedad primitiva, antigua, feudal y capitalista. La penetración universal del imperialismo en todas sus formas ha sido por diferentes procesos o procesos dialécticos como la praxis de las condiciones sociales materiales. En el colonialismo, dos grandes diferencias se enfrentan directamente: el judaísmo capitalista y una raza sin propiedad. En el nivel de la política, en el nivel de la política extranjeras, se ha visto que donde se llevan a cabo reformas políticas, no se transforma la sociedad, sino por menos revolución social. En el nivel de la cultura política, las razas sociales solo pueden concebirse como grupos de intereses opuestos en una lucha de razas. Y es justamente esta lucha de razas, realizada dentro de los límites fijados por la estructura social, a que en el proletariado la más alta finalidad se incorpora en la sangre. La expresión clara de esta lucha de razas es el grado de desarrollo de la situación económica por el modo de producción y su cambio. Solo cuando el proletariado es una raza en propiedad, cuando vence lucha cotidiana contra la burguesía nacional. Al mismo tiempo se crea con rapidez cada vez mayor la posibilidad, al eliminar el judaísmo extranjero, por la nacionalización de empresas. Solo entonces esta lucha se transforma en una lucha ultranacionalista para la creación de un gran Estado. El enfrentamiento definitivo de las razas antagónicas solo se produce cuando la raza explotada pasa a cuestionar el sistema de poder que hace posible su condición de explotación. Para que exista un enfrentamiento real de estas razas es necesario pasar al nivel de la lucha política para emprender una lucha contra toda la raza capitalista. Por un lado se encuentra el judaísmo, que posee los modos de producción y por las razas sin propiedad. La dialéctica no es otra cosa que las ciencias del desarrollo continuo de la humanidad. Se ha visto que donde se haya llevado a cabo reformas políticas no se ha transformado la sociedad, sino por medio de una revolución social. En la historia de la humanidad, los acontecimientos que destacan son los cambios bruscos. Las revoluciones en una época del colonialismo por los mercados de meta, por las esferas de aplicación del capital y la mano de obra barata. El sistema capitalista condujo en los albores del siglo XX a la creación de poderosas asociaciones monopolistas en un proceso de concentración y acumulación. La formación de asociaciones internacionales de los monopolios capitalistas ha sido en función a una etapa, la del imperialismo. Primero el capitalismo se tocó en el imperialismo en la rama del mercado. Segundo, el gobierno ha implantado la globalización, consolidando una economía de los mercados capitalistas. Ha sido la economía la que ha determinado una tensión actual. Burgueses y proletariado, un antagonismo que solo se resuelve mediante una lucha de razas. La concepción materialista explica que lo real es material y procede de la materia. Un movimiento neodemocrático es capaz de subvertir el orden social existente en una huelga general. La estructura económica se representa como un edificio compuesto de una base de infraestructura sobre la que se asienta la superestructura originada de la burguesía nacional, que la conforma el gobierno ineficiente para activar el mercado interno, y con ello la economía nacional mostrando su ineficacia para responder a los intereses externos. Las categorías económicas, como la división del trabajo y los monopolios, es más que suficiente para una lucha social. Primero, la división del trabajo conduce a dos razas: la raza del judaísmo y la raza sin propiedad. La primera monopolizó el trabajo, quedándose con salario no pagado. El capitalismo es el imperialismo, en la cual han tomado forma los monopolios del capital financiero mediante inversiones directas en el país. Los monopolios provocaron crisis económicas e inflación. El materialismo histórico se compone de fuerzas productivas y las relaciones de producción. Primero, las fuerzas productivas lo constituye el trabajo y la sociedad. Segundo, las relaciones de producción en lo económico-social, determinando la superestructura de la religión, cultura, arte y formas políticas. La sociedad ha sido un desarrollo de los medios de producción. La de los explotadores y el judaísmo. La de los explotadores ha conformado el imperialismo. El judaísmo es el imperialismo en la cual el gobierno se ve beneficiado con concesiones, causa principal de su desarrollo económico nacional. El yoga es una técnica terapéutica originaria de la India con una antigüedad de 5.000 años. En la actualidad se practica más que nunca y su cualidad es el trabajo hacia sí mismo. El yoga es el vínculo de mente, cuerpo y energía, pero trae múltiples beneficios en lo físico, mental y espiritual. Como consecuencia se desarrolla conocimiento y cultura. En nuestro grupo no solamente se hace un cambio personal, sino nacional, a través de la enseñanza y aprendizaje del yoga.
En el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, se representa la salvación mediante el único Dios verdadero. Un ángel en revelación nos dice: se van a juzgar vivos y muertos en el juicio final. Están los de la derecha, que por sus buenas obras irán al cielo. Los de la izquierda, que no han hecho méritos, simplemente se van a fuego eterno. 3 artículos de fe: el juicio final, el día de la resurrección y la creencia en el único Dios verdadero. El mensaje central es la fe. Vida después de la muerte. Se lleva a cabo una guerra celestial llamada Armagedón, donde los gobiernos luchan contra Dios, siendo vencidos e inaugurando el Edén o la Nueva Jerusalén. El ocultismo es la ciencia que estudia las ciencias ocultas y lo paranormal. Vemos lo que es el ocultismo, su significado y su relación con el esoterismo. El esoterismo es el conocimiento iniciático de maestro a discípulo y comprende la alquimia, la cábala, la teosofía y el gnosticismo. La gnosis trata de la gnosis o conocimiento. Por un lado, el ocultismo trata la disciplina de la magia y espiritismo, y por otro de las prácticas adivinatorias del tarot, del significado de los años, la lectura a mano y la astrología. La gnosis es la salvación no por la fe de Cristo en la cruz, sino por el conocimiento.